Hay creyentes que creen que el mayor peligro o reto de un cristiano son las pruebas o tal vez permanecer en el camino, pero la Biblia nos advierte de uno muchísimo más fuerte. Oye lo que dice Primera de Tesalónica 5:19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el cual os guiará a toda verdad y a toda justicia. Palabras de Jesucristo, dándole a sus discípulos en casi mente ya su despedida, en las pocas horas que le quedaban en la tierra. Pero para que tú entiendas quién es el Espíritu Santo, yo quiero hablarte un poco. Vamos a la Biblia, al capítulo 14 del Evangelio de Juan, del versículo 15 en adelante. El encabezado dice la promesa del Espíritu Santo. Aleluya. Es aquí donde el maestro empieza a hablarle a sus discípulos y a decirle que él no los dejará huérfanos, ya que ellos estaban tristes. Y no es para, ¿verdad? Uno a veces, ¿verdad? No quiere perder al Señor. Nosotros no lo vemos, pero lo sentimos. Y cuando estamos así, que no sé, ¿verdad? Si le pasará igual, que no siente comunión con Dios o siente que algo no está bien, uno se entristece y uno va al secreto y empieza a hablar con el Señor y empieza a decirle, Dios mío, ¿dónde tú estás? No te siento. ¿Qué pasa? He pecado, yo he faltado, porque sabemos que aunque el Señor nos ame, aleluya, Él no quiere nada con el pecado. Y donde hay pecado, Él no está. Bendito sea el nombre del Señor. Asimismo es su Espíritu Santo. Por eso aquí en el versículo 15 del capítulo 14 del libro de Juan, el maestro empieza hablando y diciéndole a los discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Escuche bien, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Por qué el mundo no conoce el Espíritu de Dios? A lo mejor tú estás ahí, me estás escuchando y no has venido al Señor. Todavía tú no eres cristiano, pero te interesa. Esta es la parte más importante. Aleluya, qué bueno que estás ahí, porque inmediatamente pasaste al frente o pasas al frente a recibir a Jesús. Viene el Espíritu Santo de Dios del cual estamos hablando hoy. Aleluya, es el Espíritu de Dios, viene a morar en tu vida. El Espíritu de Dios no le gusta el pecado. Por eso entra al cuerpo del hombre. Inmediatamente esta persona confiesa a Jesucristo como su único Salvador. Aleluya, se desliga del pecado, se desliga de las tinieblas. Aleluya, y pasa de muerte a vida y de las tinieblas a la luz. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué significa apagar el espíritu? Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Sofocar o extinguir. La palabra extinguir significa cesa o desaparece como un fuego. O sea, el Espíritu Santo en forma de fuego viene a nuestras vidas. Aleluya, alabado sea Dios. Lo vamos a ver más para adelante en el libro de los Hechos. Gloria al nombre de Cristo. Y ese fuego se apaga. Por eso hoy día hay tantas personas en las iglesias que ya no sienten a Dios, que ya no sienten danzar, que ya no sienten hablar lengua. Y eso es muy precioso y eso es muy bonito, pero verdaderamente el daño está en que ya no escuchan la voz que los corrige, en que ya no escuchan la voz que le dice detente. No es así. La palabra dice, aleluya. Entonces,
se relaciona con ignorar o resistir la guía del Espíritu Santo al no hacer lo que Él nos impulsa a hacer. Cuando nosotros apagamos el Espíritu, eso es lo que se refiere, que ya no estamos, ¿verdad? Ya no estamos resistiendo. El Espíritu Santo nos está diciendo por un camino y nosotros queremos ir por el otro. Ya el pecado, ¿verdad? No nos molesta. Ya nos adaptamos a cualquier situación. A lo bueno le llamamos malo y a lo malo bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es apagar el Espíritu. Aleluya. El Espíritu Santo, ¿verdad? Como le dice el maestro aquí en el capítulo 14, el mundo no lo tiene, el mundo no lo puede recibir, porque el Espíritu es santo. Y una persona que no haya confesado a Cristo como su único Salvador, no puede tener el Espíritu Santo. Se apaga el Espíritu Santo de muchas maneras. Y vamos a ver, voy a tocar unos cuantos puntos aquí, ¿verdad? El Espíritu Santo habla, guía, convence, corrige y fortalece. O sea, que la manifestación del Espíritu Santo es una cosa. No te voy a decir como muchos predicadores irresponsables, ¿verdad? Que la corredera y que es un desorden. No, no te voy a hablar así. Porque las manifestaciones del Espíritu es una cosa, pero la presencia en el creyente es otra. Mucha gente le gusta las manifestaciones del Espíritu, el poder, el recibir poder, pero también el Espíritu Santo es el que nos lleva al desierto. El Espíritu Santo es quien nos acompaña cuando estamos tristes, nos consuela. Aleluya, el consolador. Pero también es aquella vocecita que nos habla y nos dice cuando estamos haciendo las cosas mal. Y hay gente que eso no le gusta. Mira lo que dice Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ay, qué lindo. Todavía Dios revela, ¿verdad? Uno dice, a mí me gusta mucho decir esa palabra, pero el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia, a hacer las cosas bien. Cuando estamos actuando mal, es quien nos va a corregir. Entonces, si lo apagamos, si lo entristecemos, ¿quién nos va a dirigir? ¿Quién nos va a guiar? Es importante que tengamos esto pendiente, mi amado. Todos los días usted y yo tenemos que sentir a Dios. Todos los días usted y yo tenemos que hablar con Dios y que Él nos hable. Porque personas tienen el Espíritu Santo de Dios contristado y lo han apagado en sus vidas. A toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. El Espíritu Santo trae palabra de Dios a nosotros, nos da mensaje, nos habla a través de una predicación como ahora mismo, a través de su palabra, nos habla en el secreto cuando estamos orando. Mira lo que dice, que nos hará saber las cosas que habrán de venir. Ahí es que está hablando de las cosas que el Señor revela en el secreto. La Biblia dice, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Ahí es que entra eso. Nos hablará las cosas que ha de venir. Es importante, mi amado, que usted y yo mantengamos la comunión y no apaguemos al Espíritu y no lo entristezcamos, mis amados. Porque oiga también lo que dice Efesios 4:30, gloria al nombre del Señor. Oiga la importancia, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea Dios, gloria al Señor, aleluya. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mire, cuando venga el Señor a buscar a su pueblo,
Usted y yo no tenemos alas para volar. Él no viene a pisar esta tierra. Entonces el Espíritu Santo es quien le va a entregar la iglesia al Señor. Por eso es tan importante todos los días sentirlo, tener esa comunión. Y el día que yo no lo sienta, yo tengo que preguntarle dónde tú estás, qué yo he hecho. Y si algo yo he hecho, que he sido reprendida, porque mire, habla. Hay muchas personas, muchas religiones que lo tienen como una fuerza activa. No, mi amado. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y habla y siente y se entristece, se apaga y se contrista. Lo hemos visto en la lectura que hemos leído hoy. Bendito sea el nombre del Señor. No se puede apagar al Espíritu. Aunque contristar y apagar no es lo mismo, tienen cierto significado. Bendito sea Dios. Significa, gloria a Dios, causarle tristeza o dolor cuando usted lo contrista. Y se refiere a cuando los creyentes actúan, hablan o opinan de manera pecaminosa, ignorando la presencia y la guía de Dios. Usted ve, aquí es cuando usted resiste, no, eso no es lo que yo quiero. El Espíritu Santo le está diciendo, no, por aquí es que no vamos. Ah, no, pero es que yo tengo que hacer esto, yo no puedo ahora. Yo, mire, mi amado, y todo eso pasa, porque aquí nadie tiene dos alitas, pero el problema está donde yo sigo y sigo y sigo y sigo, porque nos vamos a equivocar, vamos a fallarle al Señor con estas actitudes de resistir. La Biblia dice resistir al diablo, pero muchas veces hay personas que resisten el Espíritu de Dios, que resisten al Señor. El Señor los quiere llevar por una forma, ellos quieren ir por otra. Y no, esto no es lo que yo quiero, esto no, no, eso son cosas tuyas, eso son ideas tuyas, porque hay personas que como no han tenido una relación con el Señor, porque ellos creen que congregándose los días que hay culto, y eso es muy bueno, diezmando, ofrendando, haciendo la obra, pero también hay que tener una relación con el Espíritu de Dios. Él es el que nos transforma. Por eso hay personas que no han podido tener una vida transformada, porque una o no conocen al Espíritu de Dios, pero otras no lo han dejado trabajar. El Espíritu Santo habla a través de su palabra, y cuando estamos leyendo la palabra y lo buscamos, Señor, yo no entiendo qué es lo que quiere decir esto. Háblame, Él va a hablar. Él va a hablar porque nuestro Dios tiene boca y habla. A diferencia de esos dioses paganos que hay por ahí, bendito sea Dios, el Dios que usted y yo le servimos habla. Bendito sea Dios. ¿Cuándo se apaga el espíritu? Bendito sea Dios. ¿Cómo se apaga el espíritu? Ignorando su voz, justificando el pecado, dejando de orar, endureciendo el corazón, viviendo una doble vida. Mire, mi amado, hay gente que ellos ya le da igual el pecado que esté delante de ellos. Eso no le hace nada a ellos. Hay gente que ya, bueno, porque eso era antes. Mire, ese tipo de personas tienen al espíritu apagado. El que habla así, que antes era una cosa, que el evangelio de antes era muy duro y que a cuenta de eso gente no querían venir y ahora todo el mundo es cristiano, hasta Satanás es cristiano. Mi amado, a esa gente, ese tipo de gente, tiene el Espíritu de Dios apagado, ¿sabe? Apagó el Espíritu. Y sin Espíritu Santo, usted y yo no vamos para ningún lado, porque el Espíritu Santo, usted y yo lo necesitamos para que nos ayude a conducirlo, para que nos dirija, mire, hasta para orar. Porque cuando usted y yo no tenemos al Espíritu de Dios, vamos a estar con la misma cantaleta, con vanas repeticiones. Dice la Biblia que Él nos dirige en la oración, porque ¿qué podemos pedir? No sabemos, pero Él con gemidos indecibles nos ayuda a la oración. Y eso es algo que usted y yo lo tenemos que tener claro. Por eso usted ve gente, la misma oración siempre. Ay, Señor, lo mismo que te dije ayer, te digo hoy. Ay, Señor,
y ahí, ¿verdad? Pudiendo interceder por cosas. Mire, a veces usted está de rodillas, no sé si le ha pasado, a mí me ha pasado, y yo he visto cosas que pasan en otro lugar, en el espíritu, y el Señor me pone a interceder. Una vez vi yo un camión que, bendito sea Dios, Dios mío, se desvió de la ruta y cayó en el fondo del mar. Y ahí el Señor me puso a interceder por esa gente. Mi amado, esto es algo maravilloso, es algo extraordinario. Y no se lo da nada más uno solo, no, es para todos. Es la promesa de la iglesia del Señor. El Espíritu Santo es lo que identifica la iglesia de Jesucristo, que es diferente a todas aquellas religiones paganas y muertas que no tienen Espíritu Santo, que no tienen fuego, que nadie los corrige, que andan como ellos quieren y hacen lo que ellos quieren. La iglesia del Señor sí tiene Espíritu Santo de Dios, quien nos corrige, quien nos guía hacia toda verdad, quien anuncia lo que aún no ha pasado, lo que ha de venir, es el Espíritu de Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. ¿Qué sucede cuando se apaga el espíritu? La persona comienza a perder sensibilidad espiritual. Ya no siente convicción. El pecado deja de preocuparle. La oración se vuelve una carga. No le gusta la palabra de Dios y poco a poco se enfría espiritualmente. Mire, mi amado, hay gente que ya no oran, que sienten una pesadez para orar. Y si tú estás ahí y a ti no te gusta orar, puede ser que tú no tengas el Espíritu Santo de Dios, no lo hayas conocido. O si lo conociste, lo tienes apagado. Apagaste el Espíritu en tu vida. Pero aunque hayas apagado esa sensibilidad espiritual, hay una esperanza. Oye lo que dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, porque el mismo Espíritu te va, si uno le pregunta, ¿por qué yo no te siento? ¿Por qué ya no danzo? ¿Por qué ya no hablo lengua? ¿Por qué me da vergüenza que me vean siendo cristiana? ¿Por qué ya yo normalizo lo que está mal? ¿Por qué me da igual? Cuando antes yo reprendía y le decía, mira, eso por la Biblia está mal. Te has acomodado, te has quedado ahí, ¿verdad? Ah, esto fue lo que mandó Dios y esto. Mire, el Espíritu Santo da de nuevo a la persona autoridad para reprender lo que está mal. Y una persona que es conformista, hay de dos. O nunca ha conocido el Espíritu de Dios, o lo conoció una vez y lo tiene apagado y contristado. Y hay problemas, porque donde yo te acabo de leer, en el versículo 30 del capítulo 4 de Efesios, dice claramente que no contristé al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para la venida del Señor, para el día de nuestra redención, aquel día que todos estamos esperando, que Cristo viene a levantar su iglesia. Tú no tienes alas, yo tampoco. Entonces no podemos contristar el Espíritu de Dios. Hay una enseñanza por ahí falsa, una herejía, que alguien una vez me dijo desde el púlpito, que el Espíritu Santo no deja a nadie. O sea, que usted lo puede contristar y se va a quedar ahí con usted. No, mi amado. No, mi amado. Eso no es lo que dice Efesios 4:30. Ahora, lo que dice Primera de Juan 1:9 es que si fallamos y confesamos, Él es fiel para perdonar nuestras ofensas. Entonces ahí vuelve ese fuego a encenderse mediante la oración, mediante la búsqueda,
la obediencia al Señor. Él sigue hablando y llamando. Si escuchare hoy su voz, no endurezcas tu corazón y acércate al Espíritu de Dios. Yo quiero dejarte con una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo el Espíritu Santo viene hablándote de algo y tú sigues posponiendo? Quiero que mediten esta palabra. ¿Hace cuánto tiempo el Espíritu de Dios viene hablándote y tú vienes posponiéndolo? Puede ser que Él quiere que tú hagas algo y tú no te atreves o no quieres. Puede ser que Él quiere que tú dejes algo y no te atreves o no quieres. Él sigue hablando porque Él no ha dejado de hablar. Quiero dejarte con esta reflexión, que tú medites y te hagas esa palabra, esa pregunta. ¿O será que el Espíritu Santo ya dejó de hablar? ¿O no será más bien que tú y yo ya no lo escuchamos? Que esta reflexión sea de bendición a tu vida. Que el Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, si te desviaste, te haga devolverte. Y que tú aprendas a escuchar la voz de Dios y a obedecerla en el nombre de Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.